Hola, ¿cómo están? Qué rico saludarles y compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero leer Job 42, del verso 2 al 3 nos dice: Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? ¿Has preguntado que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ese pensamiento de Job luego de haber escuchado a Dios desde el torbellino y, y estudiando el libro la carta que hemos empezado. Este es mi pensamiento también. Son cosas maravillosas, demasiado maravillosas que me son desconocidas y creo que es maravilloso poder ver cómo el Señor nos permite escudriñar en su palabra y aprender más de Él, de sus grandezas, de sus misericordias para con nosotros. Y bueno, démosle gracias al Señor por ese privilegio que tenemos de escudriñar su palabra y, y pidámosle que sea Él guiando nuestros pensamientos, dándonos sabiduría para arraigarnos en esta palabra y vivirla. Padre amado, alabamos y bendecimos tu nombre por tu grandeza, por tu gracia, Señor, que es maravillosa cada día, Señor, en nuestras vidas, tu misericordia. Señor, gracias por tu palabra, gracias por cómo nos hablas a través de ella, cómo te revelas, Señor, a nuestras vidas. Oramos para que sea tu Espíritu, Señor, dándonos el discernimiento que necesitamos para poder atesorarla, Señor, para poder vivirla. Alabamos y bendecimos tu nombre, dejamos este tiempo delante de ti para que sea para gloria y honra de tu nombre. Amén. Bueno, vamos a continuar con el estudio de la carta a los Efesios, que es escrita pues por el apóstol Pablo desde la prisión, desde su encarcelamiento en Roma, y, y vemos que aún en estas condiciones que él está, que es en un encarcelamiento, él alaba al Señor y de una manera extraordinaria, como ya hemos visto en la introducción de esta carta y en los pasajes que nos han compartido, como desde el verso 3 al verso 14 es un solo pensamiento en el que el apóstol está alabando al Señor por sus bendiciones, por todo lo que Él nos ha dado y lo exalta la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el plan eterno de la salvación. Entonces, quiero que lo leamos, una sola lectura, como el mismo apóstol lo escribió, como fue su pensamiento, en una sola lectura para que tengamos el panorama. Dice: Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme a buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad del Evangelio que le trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Recordemos un poco lo que ya
nos ha ido mostrando el Señor a través de esta carta, y es primero que esta es una carta que viene de Dios, porque quien la escribe no lo hace de su propia cuenta, sino que un apóstol que fue escogido por Dios, no fue por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Eso lo vimos en la introducción de la carta. También hemos visto que las bendiciones que hemos recibido del Padre es que Él nos ha escogido, ¿cierto? Él nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos, y hemos hablado acerca de lo que esto significa, de poder ser ahora parte de la familia de Dios, porque hemos sido adoptados, y ver esta maravillosa obra del Señor, que no solamente nos salva, sino que nos acoge en su familia, haciéndonos hijas, haciéndonos hijos de Dios, según el buen propósito de su voluntad, porque Él así lo quiso, porque Él lo determinó de esa manera, y es para la alabanza de su gloria. Terminábamos recordando que en Él tenemos la redención y el perdón de nuestros pecados por medio de su sangre, ¿cierto? Mediante su sangre, conforme a las riquezas de la gracia de Dios. Entonces, no es una parte, sino es conforme. Y eso es algo determinante. Él da porque Él desborda, no da una parte, sino da de lo suyo. Y es hermoso, da conforme a lo que Él tiene, a su medida. Y realmente esa palabra desbordar nos da una idea de lo que esto significa, de lo que esta sobreabundancia, o sea, de esta abundancia que hay en esta gracia de Dios. No podemos poner un límite a la gracia de Dios, o sea, eso sería algo necio de nuestra parte. Y vemos las condiciones en las que el apóstol Pablo escribe esta carta, y es en la prisión. Y es asombroso cómo él tiene una visión de este plan maravilloso de salvación, de la voluntad de Dios, de una manera maravillosa, de una manera sobreabundante, porque lo podemos ver en el capítulo 8 de Romanos. Si vamos allí un momentico, donde el apóstol dice, Romanos 8:28, todos lo conocemos, ¿cierto? Es muy conocido. Todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Continúa diciendo, bueno, dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Y esto también es lo que Él compartió con los destinatarios de la carta a los Efesios, que vimos que no solamente es a la iglesia de Éfeso, sino a las iglesias que estaban en la región de Asia Menor. Entonces, estamos viendo que a ellos también les compartía esto de que habíamos sido escogidos por el Padre, ¿cierto? Desde antes de la fundación del mundo. Y Él dice que pues diremos a esto, si Dios está de nuestra parte, o sea, si Dios nos escogió, nos amó, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, si Dios está en nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y lo vimos cuando estábamos estudiando el verso 7 con Yoranda, que Él entregó a su Hijo, que por la sangre de Cristo hemos sido redimidos y hemos sido perdonados de nuestros pecados. Entonces Él lo entregó, ¿cierto? Por nosotros. ¿Cómo no habla de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Entonces, vemos que es ese conocimiento de la obra de Dios en nuestra salvación, de esa obra maravillosa de la cual
habla la palabra, la que motiva al apóstol a escribir con gozo y en alabanza a Dios desde la cárcel, ¿cierto? Porque él ve, reconoce todas estas grandezas que el Señor ha hecho y ha derramado y ha hecho también en nosotros. Y por eso él alaba a Dios, él alaba la obra del Señor y la comparte con gozo desde aún la prisión. Eso quiere decir que el alabar al Señor no depende de nuestras circunstancias, sino depende de nuestro conocimiento de quién es Dios y de lo que ha hecho por nosotros. En esta alabanza, Él está mostrando la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu en esta salvación tan maravillosa que se ha llevado a cabo por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, para la redención, para librarnos de la esclavitud del pecado, como vimos en el estudio que hicimos con Yoranda de los versículos anteriores. Ahora vamos a ver a partir del 8, tal vez retomando un poquito la parte B del 7 que dice, conforme a las riquezas de la gracia de Dios, ¿cierto? Él nos dio, que Dios nos dio en abundancia. ¿De qué nos dio en abundancia? De esa gracia, de esa riqueza de su gracia. Nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. En la Nueva Traducción Viviente, el verso 8 nos dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Por eso también es que podemos ir confiadamente ante Él cuando nos pensamos que tenemos falta de sabiduría. Nos dice Santiago, y que crea que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Él no nos reprocha porque nos pidamos algo que Él nos da en abundancia, que Él desborda para con nosotros, sus hijos, cuando le buscamos, cuando anhelamos de llenarnos de Él, ¿cierto? Ahora en el 9, Él nos sigue diciendo, en base a esta idea, dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme a buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Y en la Nueva Traducción Viviente nos dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Que nos ha dado esa sabiduría, ese entendimiento para que conozcamos el plan misterioso. ¿Qué es un misterio? ¿Qué es algo misterioso? Que no podemos entender o comprender si no nos es revelado, ¿cierto? Y aquí está diciendo que a nosotros, a los que estamos en Cristo, nos ha sido revelado ese misterio de su voluntad conforme al buen propósito que Él tenía de antemano en Cristo. Ese propósito, ¿cierto? Acerca de ese plan de Cristo. Esto que nos está diciendo acá es maravilloso. Es el hecho de que nosotros antes no entendíamos las cosas de Dios. No sabíamos por qué Dios actuaba de la manera en que lo hacía, por qué, y es lo que muchas personas en el mundo se cuestionan, ¿por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? ¿Por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué si Dios es amor? ¿Por qué si Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? Entonces, ¿por qué Él actúa como actúa? Porque hay gente que se condena. ¿Por qué pasan tantas injusticias en el mundo? Pero es porque no han entendido el plan de Dios en Cristo, porque es algo que se entiende espiritualmente. Nosotros vemos en la palabra de Dios que esto no se puede conocer con sabiduría humana, sino únicamente con la sabiduría que procede de lo alto, la sabiduría divina, por medio del Espíritu Santo. Aquí vemos que el Espíritu Santo está en nosotros porque nosotros estamos en Cristo, porque ese conocimiento, esa sabiduría es parte del obrar del Espíritu Santo, pero solo si estamos en Cristo. En Cristo tenemos esta bendición. En Cristo tenemos el Espíritu de Dios. Vemos que esto significa que Dios ha dado a los creyentes la capacidad de llegar al corazón mismo de la palabra, a poder entender, a poder decir, wow, ahora veo
lo que esto significa, pueden entender estas verdades asombrosas, maravillosas. Si tú lees la palabra de Dios y no la entiendes, clama a Dios porque Él te da en abundancia, Él te da, Él desborda de su gracia, de su sabiduría y de su entendimiento para que a ti se te abran los ojos y tú puedas ver y des alabanza a su gloria. Vemos también en 2 Corintios 4:6, dice, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera las tinieblas, que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Entonces, es maravilloso ver cómo Dios nos da ese entendimiento para verla a través de Cristo, para ver la obra de Cristo, para ver su gloria a través de Cristo. Y bueno, es algo que realmente yo creo que vamos a pasar mucho tiempo estudiando, volviendo a leer, volviendo a meditar en esta obra del Padre en el Hijo y del Hijo en nosotros, y no vamos a terminar de comprenderlo, no vamos a terminar de entender esto tan maravilloso que el Padre ha hecho, que el Hijo ha hecho y que el Espíritu hace, que cada uno de ellos está haciendo en nosotros. Entonces, mirando el versículo 9 que dice que Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció. O sea, esto es algo que ya estaba planeado, no es que, bueno, pues ahora démoselo a conocer porque pues ahorita se me ocurrió que se lo diéramos a conocer. No, esto ya estaba determinado antes de la creación del mundo. Y Él ya lo tenía todo planeado. Él ya sabía que íbamos a pecar, pero Él ya había escogido a Cristo para ser nuestro Salvador, nuestro Redentor. Eso lo estudiamos en la primera, si no estoy mal, en la primera carta de Pedro a las iglesias de Asia Menor. Sí, lo vimos en primera de Pedro 1, verso 20, que dice, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Entonces vemos que ya estaba la obra de Cristo determinada antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía este plan maravilloso de que íbamos a ser salvos por medio de Jesucristo. No fue que, pecaron y ahora qué hago. No, pues hagamos esto. No, ya estaba el plan determinado. Ya Cristo sabía que Él iba a dar su vida por nosotros, por sus enemigos, por nosotros pecadores que no le buscamos, que no le amábamos, que no le glorificábamos, que no nos interesaba las cosas que decían porque nos parecía gravosos sus mandamientos, ¿cierto? O sea, ¿quién puede cumplir eso? Y pues, si todo el mundo lo hace, ¿qué importa, cierto? O sea, no hay nadie que pueda cumplir los mandamientos y eso es verdad. Pero en Cristo ahora tenemos libertad de, no de pecar, sino de obedecer a Dios, de entender todas estas verdades maravillosas que aquí se nos están exponiendo y ver que el plan de Dios en Cristo es maravilloso para nuestras vidas y que ahora en Cristo tenemos el poder de vencer el pecado, pero que también tenemos abogado delante del Padre cuando pecamos. Y podemos confesar nuestro pecado y Él nos limpia de toda maldad, ¿cierto? Y nos ayuda a apartarnos del pecado. Entonces, es ver que Él nos revela este misterio porque Él hace resplandecer esa luz de Cristo en nosotros para ver, para entender, para adquirir sabiduría. Y la palabra también nos dice, sobre todo, adquiere sabiduría, ¿sí? Adquiere sabiduría. Y sabemos que la sabiduría y la inteligencia las da Dios, las da el Señor. Pero ¿cuál es ese plan? ¿Cierto? ¿Cuál es ese plan que tiene el Señor que nos ha dado a conocer en Jesús? Y bueno, aquí nos sigue diciendo, veamos el 9 y el 10 juntos. Dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo,
Aquí nos va a decir el plan. Reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Y en estos dos versículos nos vamos a detener para estudiarlos de una manera más profunda. Vamos a mirarlos en la Nueva Traducción Viviente. El 9 y el 10 dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en los cielos y también las que están en la tierra. ¿En qué tiempo nos está hablando acá? Nosotros venimos hablando de lo que el Padre ya hizo, ¿cierto? En el pasado nos escogió, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, ¿cierto? Y nos ha redimido, y ahora nos dice que nos ha dado a conocer su misterio. ¿Cuándo? Ahora, tiempo presente. Si estamos en Cristo, nos está revelando este misterio del plan glorioso de Jesucristo, de reunir todas las cosas en Cristo, porque Él es la preeminencia. Y lo vamos a ver. Nosotros ahora en Cristo podemos tener ese entendimiento que solo tenemos los hijos de Dios. Alguien que no es creyente no puede comprender esas cosas, son tonterías para él. ¿Cómo así? ¿Cómo así que Dios gobierna todo y entonces esto porque está como está? O sea, no lo va a poder entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Las cosas espirituales solo se disciernen espiritualmente y es posible por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros porque estamos en Cristo. Porque ha sido de esas riquezas, de esas bendiciones celestiales que nos han sido dadas en Cristo. El poder tener su espíritu y adquirir ese conocimiento y sabiduría, ese entendimiento de las cosas de Dios. Y no solamente para tener un conocimiento, porque es sabiduría e inteligencia, es poder poner en práctica el conocimiento, poder vivir de acuerdo a esto. Nos ha dado sabiduría y entendimiento de tal manera que nosotros podamos conocer las implicaciones de este plan. ¿Qué implica todo esto? Y actuar en consecuencia. Si yo sé que esto implica que mi vida ahora le pertenece a Dios, que ahora soy nueva criatura, que ahora tengo en mí la capacidad de entender lo que la palabra de Dios, lo que antes me era una tontería, porque antes para nosotros sin Cristo esto era una tontería, o sea, como que vivir agradando a Dios, eso no es posible, eso es fanatismo, sí, cosas así eran para nosotros cuando no conocíamos a Dios, pero ahora que conocemos a Dios nos damos cuenta que es posible que los mandamientos de Dios no son gravosos, que son para darle la gloria a Dios, que son para el bienestar de nuestras vidas, para alinearnos y llevarnos conforme al propósito de Dios, que es juntar en Cristo todas las cosas. Y cuando nosotros andamos conforme a la palabra de Dios, andamos como Cristo anduvo, nos vamos alineando al plan de Dios porque nos estamos pareciendo más a Cristo y nos estamos uniendo a Él. Y eso es unir en Cristo todas las cosas. Por eso es que en la oración de Juan 17, Él dice: Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Y es eso, la iglesia tiene que unirse, ser una en Cristo y permanecer en Cristo, porque en Él fuimos creados, en Él somos, en Él subsistimos. Colosenses 1:16. Bueno, desde el 15 leamos. Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo,
haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Entonces aquí vemos ese plan divino que es en Cristo, que es en Él reunir todo, porque todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, también aquí entendemos que, como dice Filipenses, venga, a ver si me acuerdo el versículo, Filipenses 2:10. Espérate, te lo leo. Filipenses 2:10, aquí el siguiente libro, nos dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? El 9, para que tengamos un poquito en contexto, dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces aquí vemos que va a llegar el tiempo determinado. Ya hemos visto también esto, lo estudiamos en la segunda de Pedro, cuando estudiamos las cartas de Pedro, vimos que el tiempo de Dios no es como nuestro tiempo, ¿cierto? Que para nosotros puede haber mucha espera, mucha demora, pero para el Señor es el tiempo oportuno. Y de hecho aquí lo veíamos, porque dice el verso 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo de reunir todas las cosas. Y ese día va a llegar y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y algunos lo harán viéndolo como Salvador, viéndolo como el Rey de sus vidas, pero otros le verán con temor, como el juez, como el que ahora les puede decir, apártense de mí, hacedores de maldad, y pasar toda una eternidad apartado de Él, pero le van a reconocer. Sus rodillas se doblarán ante el nombre que es sobre todo nombre, ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué esperas si tú no has venido a Cristo? ¿Esperas verle como tu juez? ¿Como el que va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad? ¿No tienes parte conmigo? ¿O vas a clamar a Dios, a pedirle que te perdone por tu desobediencia, por tu iniquidad, por tu pecado, por tu desobediencia a sus mandatos, y que te permita vivir en Cristo esta nueva vida, esta vida abundante, donde su gracia se desborda en ti, se desborda en mí, porque estamos en Cristo. Entonces yo te animo a que si no estás en Cristo, corre a Cristo. Él está allí, Él está diciéndote, he aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que a mí bien no le echo fuera, también nos dice, ¿cierto? Creo que junté 2 pasajes. Pero es Jesús haciendo esta invitación de venir a Él, como le dijo a la samaritana, si bebieras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, ¿cierto? Entonces es eso, es lo que el Señor nos está mostrando acá por medio de la alabanza que Pablo está haciendo a Él. Y creo que esto nos lleva a eso, a alabarle, como también le decía Cristo a la samaritana, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cómo no adorarle en espíritu y en verdad, viendo estas grandezas, viendo esta verdad. Esta es la verdad en la que debemos alabar al Señor, la verdad de su palabra, la verdad de quién es Él, por razón de su carácter. Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser adorado, de recibir toda la gloria, toda la honra, toda alabanza es para el Señor, porque en nosotros no hay nada hicimos nosotros. Nosotros quedamos, solamente podemos agradecerle a Dios el que nos hubiese salvado. Hay un pasaje en Job, capítulo 40, verso 8, dice, ¿vas acaso a invalidar mi justicia? Le dice el Señor a Job, ¿me harás quedar mal para que tú quedes bien? ¿Por qué traigo este pasaje? Por lo mismo, porque a veces estos temas de predestinación, de que Dios nos escogió y nos ha llamado,
es, es a veces chocante, ¿cierto? Porque a veces decimos, no, pero entonces no es justo. Comenzamos a cuestionar y no nos damos cuenta que es una antimaña de Satanás para alejarnos del gozo que debe provocar el ser escogidos en el creyente. Porque eso debe provocar gozo en nuestras vidas, gozo que nos lleva a alabar al Señor. Y aparte de provocar gozo y alabanza, esperanza. Esperanza de que tenemos un futuro glorioso al lado de nuestro Señor Jesús y que en Cristo tenemos todas estas bendiciones que hemos estado hablando y tenemos la capacidad de entender estas verdades en Cristo y compartirlas para que el Señor haga su obra y, eh, y dejar a Dios lo que a Él le corresponde. Nosotros no somos más justos que Dios, o sea, es que ¿vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Vamos a invalidar la justicia de Dios para hacerle quedar mal y nosotros parecer más justos? Es algo que realmente a mí me cuestionó ese versículo, ese hablar de Dios a Job, también lo veo para mi vida y, y me anima a no estar pensando si esta persona o esta otra habrá sido escogida, no, simplemente aclamar a Dios por ellos, a orar y dejarlos en manos de Dios, pedir a Dios que su gracia también sea derramada de esa manera desbordante en ellos, que se desborde su gracia en ellos para que ellos puedan verle a través de nuestro Señor Jesucristo y puedan entender estas verdades maravillosas para salvación, no para cuestionamiento o para adquirir mayor conocimiento, saber más que otra persona, no, sino para llevarnos cada vez más a glorificar a Dios, a alabarle por sus grandezas, por su gracia que sobreabunda, que se desborda y su bondad, y porque Él nos ha dado a conocer su palabra, se ha revelado a nosotros y nos ha dado a conocer ese plan maravilloso que tiene en Cristo para con nosotros, el reunir todas las cosas en Él, en que un día nuestra rodilla se doble y diga, Él es el Cordero que digno es. En Apocalipsis 5, si no estoy mal, a ver si es. Dice el verso, y esto lo vamos a vivir nosotros allí, porque es una visión que Dios le da al apóstol Juan y le deja ver, se le abre como los cielos permitiéndole ver esta escena y dice él que, y entonaban este nuevo cántico. Estoy leyendo verso 9 del capítulo 5 de Apocalipsis. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Maravilloso. Y nosotros estaremos allí presentes si estamos en Cristo. Y el verso 12 dice, cantaban con todas sus fuerzas, dignos de Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Qué maravilloso. Y bueno, esto es lo que quería compartirles, lo que el Señor habló a mi corazón, habló a mi vida y nos habla a cada uno de nosotros que estamos haciendo este estudio de la carta a los Efesios, un estudio realmente maravilloso. El Señor ojalá nos permita seguir profundizando en su palabra y bueno, ese es mi ánimo. No nos quedemos solo con lo que vemos acá, hay mucho en estos pasajes que podemos estar viendo en oración, clamándole a Dios que sea mostrándonos a nuestras vidas aquello que quiere revelarnos para la gloria de su nombre, para que nos lleve a alabarle cada vez más. Creo que tenemos que dar gracias a Dios por su palabra,
por habernos dado ese desborde de su gracia, habernos dado ese entendimiento, esa sabiduría para poder comprender su palabra, para poder ver su luz a través de nuestro Señor Jesucristo y estar en Él recibiendo todas estas bendiciones, conociendo el plan maravilloso que Él tiene de reunir todas las cosas en Cristo. Alabemos y glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Padre, Señor, tú eres Dios poderoso, Señor. Nadie puede, Señor, impedir tus planes. Y por eso te alabamos y te bendecimos, porque eres todopoderoso, porque eres soberano. Señor, porque has mostrado tu gracia de una manera desbordada en nosotros, Señor. Nos has dado a nuestro Señor Jesucristo para poder estar en Él y presentarnos delante de ti en Él, Señor. Presentándonos aceptos delante de ti porque estamos en Cristo. Gracias por esas bendiciones que recibimos, que son bendiciones que aún no podemos entender, Señor, pero que podemos recibir porque tenemos a Cristo y porque sabemos que tú, Señor, nos irás dando comprensión de estas cosas a medida que, Señor, tú permitas que podamos entenderlas para vivirlas, para ponerlas por obra. Señor, tú nos das cada día lo que necesitamos, Señor, porque tú sabes lo que necesitamos y tú suples esas necesidades. Por eso te alabamos y te bendecimos y queremos, Señor, dejar delante de ti nuestras mentes limitadas para que seas tú obrando, Señor, para que seas tú permitiéndonos seguirte conociendo, Señor, por medio de tu palabra. Poder poner por obra aquello que tú nos has revelado, Señor. Poder vivir conforme a estas verdades, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites este tiempo para compartir, para escudriñar tu palabra, Señor. Y te ruego, Padre, por aquellas personas que aún no les ha resplandecido la luz, Señor, del Evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo, para que seas tú obrando en cada corazón conforme a tu voluntad y en tu tiempo. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Espero que tengan un lindo tiempo con el Señor, que estén meditando en su palabra y que le estén conociendo cada vez más, que sigan creciendo en esa gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en una próxima oportunidad seguiremos aprendiendo juntos. Gracias.